el versículo más conocido de la Biblia alrededor de todo el mundo fue el que escribió el apóstol del amor. ¿Cuál versículo? Juan 3:16. Posiblemente es el más conocido. ¿Quién no ha escuchado ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol del amor escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan. También él escribió el evangelio que lleva su nombre y además se le atribuye el libro del Apocalipsis. El apóstol del amor, es importante aquí mencionar, que formaba parte del dúo Boanerges, de ese dúo muy explosivo. Junto con su hermano Jacobo, el Señor les puso los hijos del trueno, los Boanerges. Y en los evangelios, sobre todo en este evangelio que estamos mencionando de Juan, a estos dos varones los vemos en acción. Por ejemplo, pidiendo fuego para acabar con los samaritanos. En el debate que tenían como discípulos, porque buscaban el primer lugar, ahí también aparecen. Y solo estos 2 episodios que los encontramos en los evangelios, podemos ver el celo y la ambición del apóstol que posteriormente se le conocería como el apóstol del amor. Al término de sus días, en la isla de Patmos, el apóstol ya no era el mismo, era un anciano. Ahí en la isla de Patmos, el Señor quiso revelarle las cosas que vendrían en un futuro y empezó a escribir el libro de Apocalipsis. Pero él ya no era el mismo. ¿Por qué? Porque este hombre ya había sido transformado por el amor de Cristo. Juan, el apóstol del amor, de hecho vio en persona cómo se derramaba literalmente el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Él junto con otras mujeres, dice la palabra que aparecen al pie de la cruz en el último aliento del Maestro. Juan 19:26 dice así la palabra: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, se está refiriendo a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y de acuerdo a la historia se cuenta que María, o Miriam en el original, vivió mucho tiempo con el apóstol del amor por el encargo que le hizo Jesús. Te la encargo, yo ya me voy. Cuida de ella, así como yo cuidé de ti, ámala como yo también te amé a ti. Así que Juan se sentía profundamente amado por Cristo. En su evangelio se presenta a sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a leer unos versículos aquí, del versículo 23 al versículo 25, bueno, al versículo 26. El título de la enseñanza que les quiero compartir es Cristo me ama. Juan 13:23 dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, porque el Señor Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y Simón Pedro a lo lejos o cerca, porque estaban en una mesa, pero no una mesa como la nuestra, las mesas eran diferentes, estaban en el piso, doblaban un poquito sus pies, se recostaban y todos estaban reunidos.
en la última cena, y entonces el Señor Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro le dice al apóstol del amor, con señas, dile quién va a ser, quién va a ser. Entonces la escena es muy maravillosa porque Juan se le acerca y se le pone a un lado a Jesús y le dice, ¿quién va a ser? Ese es el contexto. Versículo 24 dice, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase, ¿quién era aquel de quien hablaba? Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús. ¿A quién le hubiera encantado recostarse en el pecho de Jesús? Y posiblemente hasta escuchar el corazón del maestro. Cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Es decir, Judas y el apóstol del amor estaban muy cerca del Señor. ¿Se da cuenta? Uno se pudo recostar en el pecho del Señor y otro estaba tan cerca que podía meter su mano a su platillo y tomar de él para poder comer. Y uno de ellos lo traicionó, tan cerca pero tan lejos. Y el apóstol del amor, no. De hecho, el apóstol del amor es el único que se puede decir así que permaneció con vida. Todos los demás discípulos fueron asesinados, algunos de una manera brutal, pero el apóstol del amor se cuenta que él murió en la isla de Patmos o en otro lugar, no recuerdo según la historia, pero ya siendo pues de edad grande, o sea, a él no lo mataron. Y fue un hombre fiel al Señor, estuvo cerca siempre del Señor, como lo vemos aquí en la cruz también del Calvario. Pero los dos estaban muy cerca, uno lo traicionó y otro se le pudo recostar en el pecho y le preguntó, ¿quién te va a traicionar? Respondiendo Jesús, versículo 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Vaya conmigo a otro versículo, Juan 20, versículo 2. Ahora vamos a ver al apóstol del amor, pero no pierda algo que es importante aquí, la frase, aquel al que amaba Jesús. Juan 22 dice, entonces corrió, él se está refiriendo a sí mismo y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Este versículo que estamos leyendo se encuentra en el contexto del pasaje de la resurrección de Cristo. Entonces vemos al apóstol del amor en la cena, ahora lo vemos en la resurrección del Señor. Pero, repito, vea la frase en los dos versículos que leímos. Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Y otro versículo que acabamos de leer dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Vaya conmigo ahora a Juan 21:7. Y dice así la palabra, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Ahí mismo en ese capítulo 21, pero versículo 20, vea lo que dice la palabra. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Bueno, aquí ya vemos al Señor resucitado delante de ellos, pero repito, no pierda de vista esta frase.
El discípulo a quien amaba a Jesús. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? A ver, levanten su mano. ¿Sí son discípulos del Señor? Híjole, a ver si no me quedan mal. Escuche, el Señor no dijo cuántos simpatizantes son los que me van a seguir, sino discípulos. Él se refería a discípulos. Un discípulo es seguidor del Señor. Así que en este día creo que no tenemos simpatizantes, tenemos discípulos, porque hay muchos simpatizantes y los simpatizantes no toman la cruz y tampoco siguen al Señor. Los discípulos están dispuestos a poner en primer lugar a Dios y en segundo lugar a su familia y en último lugar su propia vida. Ese es un discípulo del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es imposible que seas mi discípulo si no me pones en primer lugar en tu vida. Ahora, aquí el Señor está utilizando un hebraísmo cuando dice aborrecer. Aborrecer aquí no significa odiar literalmente a la familia, sino que el Señor, sino en este caso el Señor se estuviera contradiciendo con sus enseñanzas de amar al prójimo. No, no significa eso, es un hebraísmo. Aquí aborrecer significa amar menos. O un verdadero discípulo del Señor ama más al Señor que a su familia. Dios va delante de todo afecto y toda lealtad humana. Primero somos leales y fieles a Dios, primero. Y el Señor quiere que lo anhelemos a Él más que a ninguna otra cosa y que lo amemos más que a ninguna otra persona. Los verdaderos discípulos toman su cruz y siguen de cerca a su maestro hasta el final. Los discípulos van a seguir al maestro de maestros hasta el fin, pase lo que pase. Los 11 apóstoles representan a los discípulos que siguen al Señor hasta el fin, y Judas representa a los simpatizantes. Y usted puede encontrar algunos simpatizantes también dentro de la iglesia cristiana. También hay. Pero no están dispuestos a pagar un precio por seguir al Señor. No están dispuestos. En el momento en que el Señor les empieza a subir la vara, no pueden más. Es demasiado para ellos. Y los verdaderos discípulos lo van a seguir hasta el final, hasta el último latido de nuestro corazón. Los discípulos toman la cruz, que es un símbolo de vituperio, de sufrimiento y muerte. Renuncian a todo egoísmo y a toda comodidad. Y están dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor. Y algunos podrán decir, ahora que te sigo, Señor, me está yendo muy mal. Pablo le dijo a su hijo Timoteo, sufre como un buen soldado de Jesucristo. Porque mis hermanos, en este mundo vamos a sufrir, pero sufrir por el Señor Jesús es la causa más noble que existe. El discípulo a quien amaba Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos simpatizantes hay aquí? No levante su mano. Todos somos discípulos. Entonces diga como Juan dijo, Cristo me ama. Aquel discípulo se decía, sin poner su nombre, muy interesante, pero él estaba diciendo, Jesús me ama, Jesús me ama. Así como todos estamos representados en cada uno de estos hombres que tuvieron un encuentro con Cristo, Zaqueo, Mateo, la samaritana, la mujer pecadora, el endemoniado gadareno, también estamos identificados con Juan, que una y otra vez decía, el discípulo a quien amaba a Jesús. Cristo me ama.
La palabra griega que aquí utilizó el apóstol del amor no fue eros, no fue filia, no fue estorge. La palabra que él utilizó fue agapao. Él no utilizó las palabras de un amor de amigos, de un amor de pareja, de un amor entre familia. Él utilizó una palabra en el griego agapao, de donde viene la palabra ágape, el amor ágape, que se refiere a un amor incondicional, compasivo, atento, cuidadoso, amable, desinteresado, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y este tipo de amor, mi hermano, solamente se encuentra en la persona de Jesucristo. Ahora, mi hermano, si confesar con nuestros labios que Jesús nos ama, abraza nuestra alma y brinda dulce consuelo a nuestros corazones, ¿qué le parecería que llegara el arcángel Gabriel con un mensaje de Dios y le dijera: Cristo le ama, muy amado? Eso fue lo que le dijo el ángel a Daniel. Este joven hebreo que amaba a Dios, que desde que fue llevado preso a Babilonia, dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni beber vino tampoco, consagrarse a Dios. Yo no me voy a contaminar con eso. Y Dios honró la fe de su siervo, dándole gracia con los hombres y además con interpretaciones de sueños y con visiones sobresalientes sobre el fin de los tiempos. Quiero verlo conmigo en Daniel 9:23, dice así la palabra: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Porque tú eres muy amado. En otras versiones se lee: porque eres muy precioso para Dios, porque tú eres muy apreciado, Dios te quiere mucho. En este pasaje encontramos una oración de Daniel por el pecado del pueblo, pero también aparece la profecía de las 70 semanas que tiene que ver con los tiempos finales. Bueno, ya estudiar el libro de Daniel y también el libro de Apocalipsis es meternos a la escatología bíblica, a estudiar el fin de los tiempos. Ahora, ¿sí es importante estudiarlo? Claro que sí. Algunos están más pendientes de que aparezca el anticristo. Deberíamos de estar más pendientes de que el Señor viene por nosotros, de la aparición del Señor. Pero bueno, hay que estudiar. De hecho, el mensaje que está en Mateo 24, pues es, el Señor habla de una manera extraordinaria acerca del fin de los tiempos, y por eso hay que estudiar también. Todas las palabras del Señor Jesús son muy importantes. Pero aquí se le aparece el ángel Gabriel, el arcángel, y le dice: eres muy amado. Pero sígame, si confesar con nuestros labios que Cristo nos ama y que un arcángel nos diga que Cristo nos ama, eres muy amado, si esto le parece extraordinario, ¿qué le parece que Cristo mismo nos diga que nos ama? Eso es simplemente incomparable. Veamos algunos versículos en este mismo libro de Daniel. Vaya conmigo al capítulo 10, versículo 11. Si ya lo tiene, la palabra dice: y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Vaya conmigo al versículo 19. Y me dijo:
muy amado, no temas. Porque él tuvo una visión acerca del fin de los tiempos que empezó a temblar y a tener mucho miedo. Y entonces escuchó la voz que le dijo, no temas, Daniel. Empieza a escribir esta visión. Pero vean la frase, varón muy amado y muy amado en el versículo 19. En este pasaje, escuche bien esto, se le aparece Dios como un hombre vestido de lino que tiene características sorprendentes. Si usted va conmigo al versículo 5 y versículo 6, lo vamos a notar claramente. En el versículo 5 dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. ¿Cómo visten los reyes? Con cinturones de oro puro y de lino fino. Versículo 6. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Estos rasgos descritos en estos versículos tienen notables similitudes con la descripción de nuestro Señor Jesús en el libro de Apocalipsis 1, versículo 12 al 16. Vaya conmigo, vamos a leer estos versículos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vea la similitud. Su cuerpo era como de berilo, Daniel 10:6, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Debido a las similitudes que vemos en los pasajes de Daniel y de Apocalipsis, todo indica que la figura de este hombre vestido de rey con lino fino y con un cinturón de oro puro no sea otro sino el mismo Verbo encarnado, tal y como lo profetizó Miqueas, quien dijo, y sus salidas o apariciones son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Bien, este varón vestido como rey de reyes le dijo a Daniel, varón muy amado, muy amado. Fíjese que estos dos hombres, Daniel y Juan, tenían algo en común, que eran hombres amados por Dios y que ambos tuvieron visiones sobre los tiempos finales. Pero si usted regresa conmigo con el apóstol del amor, quien escribió posiblemente, yo les decía, el versículo más conocido alrededor del mundo, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, este versículo es digno de mirarlo, escuche, es digno de leerlo. Es digno de escucharlo y es digno de proclamarlo por toda la eternidad, porque hace un eco del amor demostrativo de Dios que se extiende hasta el infinito. No pierda ningún detalle. Cada palabra y tilde que usó Juan tiene un gran valor, porque el amor de Dios es lo más valioso que tenemos, es lo más valioso, lo más hermoso. Por ejemplo, cuando el apóstol del amor dice que de tal manera amó Dios al mundo, debemos apreciar el énfasis que el evangelista hace en la grandeza
y en esta clase de amor. Él no pudo ocultar su asombro ante este gran amor. Por eso él mismo escribió en su primera carta también: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, mi hermano, somos invitados por el apóstol a contemplar ese amor con que hemos sido amados. Hemos sido amados. Y es que el amor de Dios nos llena. Mire, es inevitable pensar, yo creo que en nuestras propias vidas, ¿no? Cuando posiblemente te sientes amado porque la gente te busca por lo que tienes y no por lo que eres. Cuando hemos crecido con esa falta de amor en la familia, todos, yo creo que todos, hemos pasado por situaciones en donde posiblemente en mucho tiempo nadie nos dijo te amo. Y tenemos que aprender. Hoy podemos aprender a decirle al que está a nuestro lado, te amo, te amo. Romper esas barreras que a veces no nos permite demostrar el amor que nos tenemos unos a otros. Y al crecer a veces con esa falta de amor, pensamos que nadie nos ama, que no tenemos valor para alguien. Pero cuando llegamos a la palabra y escuchamos varón muy amado, y escuchamos las mismas palabras del Señor Jesucristo que te dice, te amo, con un amor eterno, eso llena nuestra vida, llena nuestro corazón, y ese mismo amor que es derramado del cielo, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque así dice la palabra, que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, ahora nos permite amar a los demás. No espere a que alguien le diga, te amo. Usted vaya y dígale a una persona, te amo, que tanto necesita. A veces una frase así trae tanta sustancia que la persona al escuchar eso, más aún si le dices, Cristo te ama. Y solamente alguien puede decir, Cristo te ama, porque sabe que Cristo le ama primero a él. ¿Qué puede dar de ese amor? Dígale a su hermano, te amo. Y Cristo te ama también. Otro detalle que debemos notar es que el objeto del amor de Dios fue el mundo. Esto subraya la grandeza de este amor, que es capaz de abrazar al mundo entero, es decir, a la totalidad de la raza humana. No hay ninguna persona que pueda quedar fuera del amor de Dios, por más bajo que haya caído. Es cierto que somos indignos de un amor así, pero Dios abre la puerta de salvación a todos los hombres por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Este amor no hace distinción de personas. Toda la humanidad sin distinción está incluida en este amor. Por ejemplo, Nicodemo, si usted estudia este capítulo 3, verá a Nicodemo, un hombre honorable, un hombre que buscó al Señor Jesús de noche porque le daba pena que lo vieran. Y está en este contexto este versículo. Este hombre no estaba más cerca por ser judío del Señor o de Dios, ni los samaritanos o gentiles estaban más lejos por ser de otro pueblo o por ser gentiles o samaritanos. Nicodemo, con todo su conocimiento de las Escrituras y su integridad, estaba fuera del reino de Dios. Tenía que nacer de nuevo, y todos los hombres necesitan nacer de nuevo.
Y este nacer de nuevo, mi hermano, solo es posible por el amor de Dios que se derramó en la cruz del Calvario. Este amor de Dios ha derribado la pared de separación entre judíos y gentiles, de modo que todo el mundo tiene acceso por igual. Por esta razón, no podemos estar de acuerdo con algunos teólogos evangélicos que afirman que Dios solo amó a un grupo de elegidos. Yo no creo eso. Una cosa es escudriñar, profundizar en las Escrituras, y otra cosa es rebuscar cosas dentro de la misma palabra para acomodarlas y decir lo que no dice el texto. Eso es diferente. La Biblia afirma que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que todos los hombres pudieran ser salvos. Tampoco podemos aceptar la teología católica que le atribuye a María un amor más tierno que el del mismo Hijo de Dios, llegando al punto de afirmar que es por súplicas y por la intercesión que ella realiza en virtud de su maternidad, que el Hijo y el Padre son movidos a compasión. No, hermano. Creemos que todo esto es un grave error, puesto que tal como estamos viendo en este pasaje, el origen de este amor es Dios, porque Dios es amor, porque Dios es amor. El versículo dice que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, mi hermano, el amor de Dios, como lo estamos estudiando aquí, no solamente es de palabras. Ciertamente se acercó con Daniel y le dijo: varón muy amado, levántate, no temas, sigue adelante, Daniel. Pero el amor de Dios no se queda únicamente en palabras, sino que es un amor demostrativo, con acciones. Y para demostrarnos que Él nos ama, lo que Él hizo fue enviar a su Hijo a morir por nosotros. Así que el verdadero amor solo puede ser conocido en base a las acciones. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero amor, no es verdadero amor. Ahora que le dijo a su hermano, te amo, ¿sí le dijo a su hermano, te amo? A ver, el otro hermano le va a decir, demuéstramelo, necesito unos zapatos. No, no se crea. Demuéstrame que me ama. Bueno, el amor demostrativo es orando unos por otros, la lealtad que nos podemos tener, cuidando nuestro corazón también, al no permitir que hablen del otro hermano, etcétera, ¿no? Podemos hacer un amor práctico de esa manera entre nosotros. Pero vean cómo es el amor de Dios, que no se queda en palabras. Imagínense a nuestro Dios que hubiera dicho, pues sí te amo, pero yo no voy a mandar a mi único hijo. ¿Tú crees que lo voy a dar? Es mi tesoro, es lo que más amo en la vida. ¿Tú crees que lo voy a dar por ti? Sí, te amo, pero de lejos, pero no lo voy a mandar. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía, a su propio Hijo unigénito. El término unigénito subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Observemos que siempre que la palabra habla de la relación entre el Padre y el Hijo, lo hace en los mismos términos. Por ejemplo, en Colosenses 1:13 dice, su amado Hijo, que les leo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Romanos 8:32, su propio Hijo. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Segunda de Pedro 1:17, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Mateo 12:18, mi amado, en quien se agrada mi alma. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y aquí en Juan 3:16 tenemos la frase, su hijo unigénito. Dios solamente tenía un hijo que llevara su perfecta semejanza, y fue precisamente a este hijo unigénito con quien desde la eternidad mantenía una relación de amor y a quien entregó por todos los pecadores. El Padre nos entregó su más grande tesoro, a su propio Hijo. Y por último, Dios entregó a su Hijo amado para salvar a sus enemigos, aquellos hijos desobedientes que habíamos abandonado el hogar paterno en rebeldía y que con toda justicia merecíamos el castigo eterno. Por supuesto, ningún hombre en esta tierra haría algo parecido por aquellos que le odian, pero Dios es diferente a todos nosotros, porque Romanos 5:7-8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él nos esperó a que nosotros le entregáramos nuestra vida para amarnos. ¿Se da cuenta? Antes. Desde antes ya nos amaba. Desde siempre nos ha amado con amor eterno. A todos. El problema es que algunos no creen y no vienen a Jesús. No vienen. Pero el amor de Dios es tan amplio, tan grande, tan profundo, tan alto, que todos cabemos allí, hermanos. Todos cabemos. No solo algunos, todos cabemos ahí. Porque Él no hace excepción de personas. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto nos debe llevar a reflexionar sobre la gravedad del pecado de los hombres. Tanto es así que Dios tuvo que dar a su propio Hijo para salvarnos. Y el versículo continúa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito, que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, no servirá de nada a aquellos que no creen en Él. Esta verdad se enfatiza al menos 2 veces en este pasaje de Juan. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese qué interesante. Y Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios desea que todos un día estemos con Él. Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esta razón ha enviado a su Hijo al mundo para que por medio de fe y arrepentimiento podamos tener el regalo de la vida eterna, La promesa que se encierra en las palabras de no morir, de no perecer, en este mismo capítulo de Juan 3, es algo difícil de explicar, porque significa desprenderse definitivamente del pecado y tener una buena conciencia sin caer ya nunca más bajo la ley que castiga el pecado. Dios quiere que todos los hombres se salven y tengan vida eterna. La vida eterna solo existe en Dios y en su Hijo, puesto que el hombre es creado por Dios, su existencia depende de su relación con Él. Amén. Con su relación con Él. Podríamos llevarnos mucho tiempo hablando del amor de Dios. Mucho tiempo. Un amor, créame mi hermano, con el cual hemos sido amados.
Usted no puede decir que nadie lo ama, que nadie lo estima, que no es valioso para alguien. Lo es para el Señor. Lo es. ¿Usted cree que si de todas las generaciones que han existido, solo una persona en su conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, él supiera que esa persona es la única que se va a salvar porque se va a arrepentir y va a creer en él? ¿Usted cree que él hubiera bajado a morir, a entregar su vida? ¿Sí lo creo o no? Por una. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Cuando Abraham estaba intercediendo, usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. Señor, no destruyas a todos. Abraham, si hubiera 5, si hubiera 10, si hubiera 50, no lo haría. Si hubiera estos justos, no lo haría. Pero no hay Abraham, él decía. No lo hagas. Y solamente estaba Lot y su familia. Y fue precisamente por medio de los ángeles, de los mensajeros, avisarles: esto se va a terminar. Dios mandó a sus ángeles para sacar a algunos, no a todos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos quieren al Señor, no quieren venir a Él, no creen en esto, ¿verdad? Pero por supuesto, yo estoy seguro de que el Señor, por una persona, vea los evangelios. Jesús caminaba largas distancias para predicarle a una persona. Pasemos al otro lado, y ahí estaba al otro lado un endemoniado gadareno, y fueron por él. Fue el Señor Jesús a liberarlo. Vemos a la mujer samaritana, una mujer, también caminó mucho tiempo, dice la Escritura, cansado del camino, y ahí llegó esa mujer. Él ya sabía que iba a llegar esa mujer a esa hora. Él conocía todo, digo, aquí va a estar esta mujer. Y le predicó el evangelio, y esa mujer se entregó al Señor. Entonces, por eso es incomprensible, es incomprensible el amor de Cristo. Nadie lo puede comprender. Es un amor delicioso, un amor que trae consuelo y que ahora es derramado en nuestros corazones. Y estamos agradecidos con nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.